Ocean Carriers es una empresa de transporte marítimo con sede en Hong Kong que se especializa en el alquiler de buques portacontenedores a clientes en todo el mundo. La empresa fue fundada en 1985 y ha crecido para convertirse en una de las principales empresas de transporte marítimo en Asia. La compañía opera una flota de buques portacontenedores que varía en tamaño desde los 1000 hasta los 12.000 TEU, unidad equivalente a 20 pies por siglas en inglés. La empresa tiene una amplia red de rutas comerciales que cubren Asia, Europa, América del Norte, América del Sur y Australia. En resumen, Ocean Carriers es una empresa que ofrece una gama de soluciones de transporte marítimo en todo el mundo. La industria de operaciones navales de gran tamaño y de carga seca en el año 2001 estaba experimentando una fase de expansión y crecimiento, impulsada por el aumento del comercio global y la creciente demanda de transporte marítimo. Sin embargo, también enfrentaba importantes desafíos y cambios en ese momento. Consolidación y concentración. En la década de los 90, la industria de transporte marítimo de contenedores experimentó una ola de fusiones y adquisiciones, lo que llevó a la creación de grandes conglomerados globales como Maersk, Mediterranean Shipping Company y Evergreen. En 2001, la industria estaba altamente concentrada, liderada por un pequeño número de grandes empresas. Innovación tecnológica. A comienzos del siglo se llevó a cabo una importante transformación tecnológica con la introducción de sistemas de información y comunicación avanzados como el intercambio electrónico de datos, EDI, para facilitar la coordinación de la cadena de suministro y la gestión de carga. Regulaciones y estándares internacionales. La industria estaba sujeta a regulaciones y estándares internacionales como los establecidos por la Organización Marítima Internacional en cuanto a la seguridad marítima, la protección del medio ambiente y los derechos laborales de los trabajadores marítimos. Volatilidad en los precios y en la demanda. La industria estaba expuesta a la volatilidad de los precios del petróleo y a la incertidumbre en la demanda de transporte marítimo, especialmente en el contexto de la desaceleración económica mundial y los efectos del 11 de septiembre de 2001. En resumen, la industria en el año 2001 estaba caracterizada por una fase de expansión y crecimiento, impulsada por el aumento del comercio global y la innovación tecnológica, pero también enfrentaba importantes desafíos y cambios en términos de regulaciones, volatilidad de precios y en la demanda. Como se mencionó anteriormente, Ocean Carriers al momento de la evaluación para el navío más grande era una empresa, como ya se mencionó, que tenía una participación en el mercado del 14% versus los otros, dado que este transportaba en el 2001 el 14% de los navíos que habían en circulación. Asimismo, en ese momento tenían un buen conglomerado de navíos que transportaban y tenían una buena proyección financiera. Con esto mismo, el modelo que tenían era por time charter, en el que les pagaban por los días que transportaban. Eran un transporte premium porque sus barcos eran más grandes y más nuevos que los de las demás empresas que se veían en el momento, y lograban cobrar 15% más por encima del resto de las empresas. El comportamiento esperado del alquiler de navíos dependía principalmente de la economía global, como la demanda de la carga seca iba a ser necesitada. En este caso, en el momento de la evaluación financiera, era corto de lo que podía pasar con el transporte de carga, dadas las proyecciones que tenían hasta el 2005 y hasta el 2009. Con esto, los factores que determinaron para establecer las tarifas diarias de alquiler de los navíos para el tamaño, para el transporte de la carga seca, fueron factores como lo son el número de navíos que tenían, la demanda del transporte de los productos secos, la eficiencia de su navío, la edad de los navíos, las condiciones económicas en el momento y en el futuro, como hablaron de India y de posibles incursiones, y asimismo los patrones de intercambio que podían pasar. Con esto, finalmente, consideramos que las tarifas son apropiadas para la estimación del arrendamiento de los navíos, pero entendemos que, dado que, como esto es un negocio que está marcado por la economía global, puede tener varias variaciones. Por esto marca el desarrollo de los siguientes puntos. Entendiendo que la empresa funciona como time charter, podemos hacer el siguiente análisis operacional, donde los ingresos operacionales son iguales a la utilidad bruta. Esto se debe que no existen costos de venta, donde los ingresos operacionales se calculan a través de la cantidad de días hábiles a cobrar durante el año. Para este cálculo se tienen en cuenta los días del año, bisiesto y no, y la resta de días de mantenimiento que necesita un barco para un debowater cleaning y otros rublos. Estos rublos OPEX, que son considerados los gastos diarios, es costo de la tribulación, OM, almacenamientos, seguros, administrativos, consumo de aguas, aceites, provisiones y calentamiento de la mercancía. Teniendo así los gastos AOM, podemos seguir hablando de la depreciación, donde se sigue dos tipos de depreciación.
una depreciación lineal diluida en 25 años y un ahorro de capital para mantenimientos extras que se hace cada 5 años, que son considerados momentos de dry dock. Teniendo toda esa consideración, llegamos ya al EBIT, donde se tienen los ingresos antes de impuestos. Por ende, es importante descartar que los impuestos de los barcos, según la regulación internacional, se miden dependiendo el origen de la bandera del barco. Es decir, si un barco tiene bandera japonesa, paga impuestos en Japón. Si tiene de Hong Kong, paga impuestos en China. Si tiene de Estados Unidos, paga impuestos en Estados Unidos. Y no solo los impuestos, también es la normativa legal vigente del país donde tenga bandera. En ese orden de ideas, por lo general, los países donde se tiene bandera son Panamá, Japón y Liberia. Esto influye fuertemente en el análisis, ya que en Estados Unidos los impuestos para barcos es del 35%, mientras que en Hong Kong o en Liberia es de 0 o del 3% respectivamente. Ya habiendo descontado esos rublos, podemos llegar a la utilidad neta, donde a este se le tiene que empezar a ver los CAPES. CAPES preoperación, es decir, antes de que se le entregue el barco, se estiman en 2 años, donde en el primer año se paga el 10%, en el segundo el otro 10% y al tercer año, cuando te entregan, el 80%. Ese tiempo de construcción de 2 años cuenta con una parte de diseño, de ordenar materiales, construir las capas, construir el barco y el delivery del barco. Adicionalmente a esta variación de activos, se tiene que ver el capital de trabajo, donde la empresa asignó $500,000 para el año 0 y un aumento de la inflación respectiva del año anterior. Es decir, si la inflación es X, es el valor inicial más el aumento de los años consecutivos. Con ello podemos ya calcular el flujo de caja libre SBT o Free Cash Workflow, donde en este influye la cantidad de años que opere la empresa. Es decir, el flujo se verá afectado si es para 15 años, como propone la empresa, o 25, que es la vida máxima útil del barco. Ya que en este último año se le tiene que sumar al flujo de caja el valor de venta de activo, que para chatarra se asume que es de $5 millones, llegando así a el análisis de flujo de caja SBT, ya teniendo el NPV del proyecto, valor presente neto del dinero, para el escenario de 25 años y 15 años, se encuentra con rendimientos negativos, es decir, se pierde plata a la hora de inversión. Esto se debe principalmente a que los taxes del 35% que se deben a el país nacionalidad Estados Unidos son muy altos. Si se hiciera este mismo análisis con banderas libanesas, panamense o de Hong Kong, el cálculo sería totalmente diferente, donde se pasaría de unas pérdidas de menos $4 millones en el valor presente a unas utilidades en valor presente de 4 millones para un análisis de 25 años, o ganancias de 1.578 millones de dólares a un análisis de 15 años, en vez de pérdidas de 15 millones de dólares. Los factores que eran determinantes en el momento de calcular los costos de financiación fueron la oferta y la demanda de buques y de mineral de hierro. Si la demanda de buques era alta, los propietarios mantenían los buques en funcionamiento la mayor parte del tiempo. Por otra parte, si ocurría lo contrario, el desguace aumentaba. La oferta y la demanda de buques también se ve afectada por el tamaño de eficiencia que ofrecían los barcos más nuevos. A medida que estos crecían, eran más rápidos y eficientes en combustible. Por lo tanto, se necesitaban menos barcos para transportar la misma cantidad de carga. En el caso de la demanda mineral de hierro, si un país de Europa Occidental decidiera cambiar su suministro de mineral de hierro de los Estados Unidos y Australia, la demanda aumentaría, ya que la distancia entre Europa y Australia es mayor que la distancia entre Europa Occidental y los Estados Unidos. 1, 2, 3.
¿Cómo se debería calcular y cuál sería el costo promedio ponderado de capital óptimo para evaluar la conveniencia financiera del proyecto de inversión de alquiler de navíos de gran tamaño para el transporte de carga seca? El WACC se debería calcular de la siguiente manera. En primer lugar, debemos calcular la tasa libre de riesgo, para lo cual se debe considerar la tasa spot de los bonos del Tesoro con un vencimiento de 10 años. En segundo lugar, se debe calcular la tasa impositiva para el país donde se encuentra legalmente registrada la compañía y el año en el cual se hace la evolución financiera. En tercer lugar, se debe calcular el margen de intermediación, para lo cual se debe encontrar la calificación de riesgo del país donde opera la compañía y posteriormente se selecciona el margen de intermediación de la página del profesor Damodaran. En cuarto lugar, se debe calcular riesgo país utilizando el promedio de los Emerging Markets Bond Index calculado por JP Morgan durante los últimos 5 años. En quinto lugar, es necesario obtener los porcentajes de deuda y equity, para cual se recomienda un promedio de la relación de deuda-equity de una canasta de empresas comparables. En sexto lugar, se calcula el beta del equity. En séptimo lugar, se estima la prima de riesgo. Y finalmente se calcula teniendo en cuenta todos los anteriores parámetros y haciendo un ajuste usando la paridad Fisher. Para calcular el igual óptimo, operando el barco durante 5 años, utilizamos la función de Excel buscar objetivo, haciendo que el valor objetivo sea un valor presente neto de 0, variando el costo capital o WACC. Con lo anterior, se obtiene un WACC óptimo de 6.63%. ¿Cuál sería el impacto económico financiero de esta decisión? La política de operar buques mayores de 15 años no es conveniente para la compañía porque al analizar los indicadores financieros de valor presente neto y tasa interna de retorno modificada, se encuentra que el proyecto no es conveniente. Para que esto sea rentable, habría que evaluar un país donde la tasa impositiva y el costo de capital permitiera obtener unos indicadores financieros sanos. Si la vicepresidencia financiera de Ocean Carriers tuviera la posibilidad de erradicar el proyecto de inversión de alquiler de navíos de gran tamaño para el transporte de carga seca en Nueva York o Hong Kong, ¿cuál sería la diferencia en términos económicos y financieros entre estas dos opciones? Considere como marcador de diferencia únicamente la inflación y la tasa impositiva aplicada a la ciudad-estado. En términos económicos y financieros, para la vicepresidencia de Ocean Carriers, si decide erradicar el proyecto en Nueva York o Hong Kong, en ambos casos sería conveniente, ya que tanto la inflación como la tasa impositiva son menores que lo inicialmente planteado, lo que hace que después de 25 años se obtengan valores netos positivos y tasas internas de retorno modificadas mayores al costo del capital. No obstante, Hong Kong sigue siendo una mejor opción. 1, 2, 3, probando. ¿Cuáles variables o parámetros pueden generar volatilidad en la evaluación financiera del proyecto de inversión analizado? ¿Por qué? ¿Sería posible asignar una distribución de probabilidad a estas variables o parámetros? ¿Cuál sería el impacto de la evaluación financiera del proyecto de inversión si se considera la volatilidad de estas variables o parámetros? Las variables o parámetros que generan volatilidad en la evaluación financiera son el costo del barco, porque como lo establece el enunciado puede variar entre 80.000 y 200.000. Los impuestos porque dependen del país donde se haga la evaluación financiera. El costo diario, debido a que esta variable es afectada por la oferta y demanda de barcos. La inflación esperada porque al igual que los impuestos, son relativos al país donde se haga la evaluación financiera. Y por último, el costo de capital. Para estimar la volatilidad de las variables, se establecieron una serie de distribuciones dependiendo del impacto. Y se evaluó haciendo un análisis de sensibilidad, donde se encontró que el modelo es bastante sensible al costo de capital. Luego de revisada toda la información anterior y desarrollados todos los análisis, podemos pasar a concluir con la evaluación financiera del proyecto de inversión. En el primer punto, se solicita definir si continuar con la política de no operar buques a mayores de 15 años es una buena elección. La respuesta, dado todo el análisis realizado, señala que no es favorable para la compañía continuar con esta política, dado que al comparar los diferentes escenarios, en la evaluación para 15 años siempre se genera un valor presente neto mucho menor, entonces se deja de capitalizar mucho más valor que el que se tendría al extender el margen a 25 años. Entonces, en este sentido, no es una política recomendable continuar con la operación de buques de hasta los 15 años. En segunda instancia, se solicita establecer cuál es el mejor destino para la erradicación del proyecto.
Y en este caso la recomendación es llevar a cabo esta radicación en Hong Kong, dado que el valor impositivo, los impuestos en este caso, son mucho menores que los establecidos para Nueva York. De hecho, si se llevase a cabo el proyecto radicado en Nueva York, el proyecto en el periodo de tiempo establecido generaría pérdidas. Por lo tanto, la sugerencia para la vicepresidencia financiera es radicar el proyecto en Hong Kong. Por otra parte, en el tercer punto podemos establecer que el proyecto de inversión de alquiler de los navíos de gran tamaño para transporte de carga generará valor para la compañía Ocean Carrier siempre y cuando, tal como se sugirió en el inciso 1, se modifique la estrategia de operación de buques para pasar de operar buques solo menores a 15 años para extenderlo por un modelo de operación de buques hasta 25 años. En este caso, sí se empieza a generar un valor para la compañía. De lo contrario, eh, es claro que no será así. En resumen de todo lo anterior, las recomendaciones para la vicepresidencia financiera de la compañía se fundamentan en lo ya señalado, y es uno, modificar su modelo de inversión en el sentido de la vida de operación de los buques, pasando de 15 a 25, o de ser posible más. Segundo, hacer una erradicación de los proyectos en Hong Kong para minimizar las tasas impositivas, lo que generaría un mayor valor. Y tercero, eh, desistir o modificar el modelo de negocio si no pretende cambiar las condiciones actuales. Es decir, su modelo de negocio será funcional, se generará valor para la compañía siempre y cuando se acaten las recomendaciones realizadas de modificación de los tiempos de operación y de la modificación de la erradicación del proyecto. De lo contrario, no se recomienda continuar con este modelo operativo. De esta forma concluimos entonces con todo el proceso relacionado al caso Ocean Carriers, un proceso que ha sido de mucho aprendizaje para todos los miembros del grupo, agradeciendo a cada uno por sus aportes y esperemos que las respuestas hayan sido satisfactorias y claras para todos nuestros escuchas. Muchas gracias.